Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Barriga y esto es Metalformosis. Bienvenidos al segundo vídeo de Inventor 3D de Autodesk. Tal y como vimos en clase el otro día, vamos a realizar un separador. En este caso hemos elegido medidas como si fuera para un BMW, pero no se trata nada más que de un ejercicio. Por lo tanto, por favor, que nadie me venga diciendo que si tal medida es más grande que si la otra no sé qué. Se trata simplemente de un ejercicio para que empecemos a entender herramientas de Inventor y para que empecemos a entender cómo realizar cosas. Partimos de este plano que os he facilitado. También está en la descripción del vídeo por si hay alguien externo al aula que quiera realizarlo. Y comenzamos. Vamos a Inventor, iniciamos una pieza nueva y procedemos. Inicialmente, un boceto, tal y como hemos explicado. No puedo realizar prácticamente ninguna operación en Inventor, sobre todo de las sencillitas, de las primeras, de lo primero que voy a realizar, si no tengo un dibujo, un boceto sobre el cual producir una extrusión, un corte, un barrido o lo que luego después iremos viendo. Por lo tanto, elijo un plano sobre el cual realizar ese boceto. Esos planos, como ya hemos visto en clase y en el vídeo número 1, están en origen, pero al elegir herramienta iniciar boceto, el programa me dice que indique en qué plano quiero realizar ese boceto. En este caso, elijo el XZ porque me es más cómodo tal y como yo pienso. Herramienta círculo, pico en el centro que nos va a facilitar mucho las cosas. Veis que el centro es un puntito amarillo. Yo también tengo un punto amarillo en el ratón. Cuando acerco uno al otro se pone verde, con lo cual estoy seguro que he iniciado el centro del círculo en el centro de ejes coordenados y le meto cota 160, con lo cual automáticamente me genera un círculo de 160 de milímetros de diámetro. Puesto que no lo veo, al haber crecido tanto la pieza, lo que hago a continuación es clicar en la herramienta Zoom Ver Todo, que es el que yo tengo seleccionado de origen. Una vez que ya lo tengo, termino boceto, vuelvo a tener problemas para visualizar el dibujo realizado, por lo tanto doy Zoom a Ver Todo, elijo la herramienta Extruir, porque es lo primero que voy a realizar, y solamente tengo que elegir la altura a la cual quiero extruir esa pieza. En mi caso, según indica plano, 40 milímetros. Doy Enter y obtendremos un cilindro de 160 de diámetro y 40 milímetros de alto. La primera cuestión que podemos ver aquí ya. Si yo por lo que sea me hubiese equivocado o tuviese que modificar el tamaño de la extrusión, botón derecho en el árbol del modelo, botón derecho sobre la operación extrusión, editar operación y puedo volver a elegir si es de 30 o si es de 40 milímetros o lo que fuese necesario. Si en lugar del problema haberle cometido o necesitar un cambio, no tiene por qué haber sido un error, sino que puedo necesitar un cambio por adaptarme a distintas circunstancias. Si ese cambio es necesario realizarlo en el boceto, bien puedo clicar aquí en boceto o bien en la operación y decir editar boceto, cambio directamente la cota. Yo lo voy a hacer de manera muy exagerada para que se vea cómo cambia de forma radical la pieza al salir de boceto. Como no es lo que pretendo, solamente era un ejemplo para que veáis que aquí nada es definitivo y que nada es limitante y voy a poder modificar todas las veces necesarias yendo al árbol del modelo y modificando las operaciones que haya realizado o que necesite cambiar, pues voy a aprovechar a realizar marcha atrás con Control Z. Entro en boceto, Control Z otra vez, cambio la cota, Control Z otra vez y hemos dado 3 pasos hacia atrás y volvemos a tener la pieza del tamaño original. Procedo a continuar con la realización de nuestro separador. Iniciar boceto, voy a realizar el corte,
de 72,6 milímetros. Por lo tanto, círculo en el centro, 72,6 milímetros, Enter, terminar boceto y procedo a extruir un corte. En este caso no es una construcción, sino que es un corte. Originalmente el programa me ofrece un corte de 10 milímetros. No es mi caso. Yo tengo dos opciones. La primera, elegir que sea un corte pasante, o, como veremos más adelante, puedo elegir que sea un corte hasta un plano determinado. En este caso, corte pasante me va bien, doy a aceptar. Más adelante veremos la aplicación de otras opciones como esta. Acepto, tengo el corte pasante, puedo ver a través de la pieza, tengo un cilindro con un taladro de 72,6 milímetros. A continuación voy a realizar el alojamiento de la llanta en la cara superior del separador. Realizo un círculo de 85, que es lo que me especifica el plano, y vamos a ver que si yo terminase aquí el boceto, lo que me va a realizar va a ser una tapa. Yo ahora vengo a extruir y lo que me propone es extruirme una tapa, porque es la única sección que el programa puede extruir. Esto me genera un problema. Yo no necesito hacer esto en dos fases, no necesito hacer una tapa de 85 milímetros de diámetro y a posteriori realizar un taladro, puedo hacerlo todo a la vez. Para ello, cancelo la extrusión, modifico el boceto, botón derecho, modificar, editar boceto, y lo que voy a aprovechar es la herramienta Proyectar Geometría. La herramienta Proyectar Geometría lo que me facilita, tal y como se ve en el plano, es que yo pueda ver y trasladar medidas de otros planos, de otros bocetos, al boceto actual. Es decir, es como si estuviese trabajando con papel cebolla. En la capa en la que yo estoy dibujando, veo las capas anteriores y por lo tanto puedo extraer información de ellas. Clico Proyectar Geometría y directamente vengo al anillo o a la arista del corte que realizamos anteriormente. Clico, se pondrá de color amarillo y ahora ya tengo un anillo generado por este círculo interior y este círculo exterior. Termino boceto y ahora, a la hora de extruir, me permite elegir si quiero la sección completa, es decir, la tapa que vimos antes, si quiero la sección interior, no es el caso, o si quiero elegir el anillo, que sí es el caso. Decido que le extruyo 8 milímetros y en esta ocasión va a ser en construcción, por lo tanto todas las selecciones están realizadas, doy a aceptar. A continuación voy a realizar lo mismo, pero en formato, no formato protusión, sino formato cajera, puesto que el disco de freno tiene un entalle que tiene que encajar en esta parte inferior del separador. Inicio boceto en este plano y en lugar de tener que andar dibujando un círculo de 72,6 y otro de 85, directamente vengo a proyectar geometría y como si fuera un papel cebolla, elijo 1 y 2 geometrías que traigo de la cara superior, termino boceto y puedo directamente elegir ese anillo, realizar un corte y en este caso 8 milímetros y acepto. Me separo para que veamos bien lo que ha realizado, centro la pieza y vemos que por la parte de inferior tenemos una cajera y por la parte superior tenemos una protusión. Podemos proceder ahora a realizar los chaflanes para facilitar el montaje. Elegimos la herramienta chaflán, elegimos la arista donde le queremos realizar y damos a aplicar. Vemos que nos ha realizado una operación en el árbol. En la parte inferior realizamos otro chaflán que nos facilite el montaje, en este caso en el anillo exterior, y le damos a aplicar y vemos que nos ha generado otra
operación que se llama chaflán 2. Si yo hubiese elegido varias aristas, estarían todas englobadas dentro del mismo. Como podemos ver en este caso. He elegido varias aristas a las que he realizado chaflán y sin embargo está todo recogido dentro de una sola operación. Como no me interesa, que ha sido solamente a nivel demostrativo, control Z, lo elimino, o podría realizar un botón derecho y suprimir esa operación. Continuamos en la realización del plano que nos hemos propuesto, del separador. Yo puedo realizar cambios de visión en el cúbito o, por ejemplo, si lo que me interesa es venir a la vista originaria, clico en la casa y automáticamente se me posiciona la pieza. Vamos a iniciar la realización de los taladros y vamos a empezar realizando los taladros roscados. Para ello, inicio boceto en este plano y en este caso voy a insertar un punto en la línea del eje. Le aplico una cota de altura, en este caso van a ser 60, porque la llanta tiene un PCD de 120. Y lo que voy a realizar ahora es un patrón circular para reproducir esta geometría, es decir, el punto, otras 4 veces en este plano, a esa distancia de 60 al origen y separadas entre ellos los ángulos necesarios para tener solamente 5 unidades. Para ello, vengo a herramientas patrón, elijo patrón circular, se nos abre esta casilla. Cuando está sombreado la flechita de geometría, elijo la geometría que quiero reproducir, clico en la selección del eje y en este caso el propio eje va a servirme de eje de giro. Elijo en qué dirección quiero realizar esa construcción. En este caso, puesto que tenemos 360 grados, nos da igual ir hacia la derecha que hacia la izquierda. Pero habrá ocasiones en las que si reducimos el tamaño del sector a abarcar, nos será importante elegir si queremos giro a derecha o a izquierdas. Vemos que ahora nos está generando 1, 2, 3, 4, 5 y la original son 6 piezas. A mí no me interesa, necesito 5. Y doy a aceptar y automáticamente me ha generado un círculo que es donde están contenidos esos 5 puntos. Clico en terminar boceto y a continuación abro la herramienta agujero. Puesto que son puntos, automáticamente la herramienta me elige esos puntos y me propone taladrarlos. Puedo tener un agujero normal y tendría que elegir cuál sería su diámetro, si es pasante o no. Puedo elegir un agujero roscado, que es mi caso, y en este caso elijo perfil métrico, ISO, tamaño diámetro 12, métrica 12 por 1,75, giro a derechas, agujeros roscados pasantes y la dirección, en este caso, hacia adentro de la pieza, porque no tendría sentido ninguno pretender roscar y taladrar hacia afuera. Acepto y automáticamente se me han generado esas operaciones de taladrado y roscado. Para cuando queramos imprimir en 3 dimensiones, quiero hacer el apunte, la anotación de que esas roscas son simuladas. Es decir, si tú le das a imprimir una pieza, le transformas a STL, la laminas, la pasas por un slicer, no te va a generar una rosca, puesto que es una rosca simulada para una acotación, para una indicación de una acotación.
Veremos más adelante cómo deberíamos de realizar una rosca en caso de que lo que pretendamos sea que tenga una utilidad real a la hora de imprimir, por ejemplo, en 3 dimensiones. Bueno, tenemos ya los 5 agujeros roscados, situamos la pieza de manera que la veamos bien y vamos a proceder a realizar los agujeros pasantes con alojamiento. En esta ocasión vamos a utilizar el patrón circular, pero no el patrón circular dentro del boceto, como hemos realizado en esta anterior, sino que lo vamos a utilizar aquí, en la pestaña Modelo 3D, es decir, en las operaciones de construcción de sólidos. Para lo cual realizaremos una sola serie de operaciones que después reproduciremos 5 veces con un patrón circular. Como siempre, inicio un boceto en la cara en la que me interesa. En este caso hago un agujero, un círculo, 12.5, porque es lo que me indica el plano, lo acoto a 60, puesto que la posición es exactamente la misma que en los agujeros anteriormente realizados. Termino boceto, extruyo un corte. En este caso podríamos darle a pasante, pero para que practiquemos con la herramienta hasta, vamos a elegir la cara inferior y vamos a decir hasta la cara inferior. Y veremos que en este caso también es pasante. Esto, que en principio parece una manera más difícil de hacer lo mismo, veremos que en el futuro nos va a facilitar las operaciones cuando tengamos distintas formas más complejas en una misma pieza. Lo damos por válido. Ya tenemos un agujero a 12,5, pero ahora necesitamos realizar un vaciado para alojar la cabeza de un tornillo. Por lo tanto, iniciamos boceto de nuevo en el mismo plano, no lo vemos, damos a zoom todo, nos acercamos. Yo ahora mismo no tengo, bueno, sí, si me paseo por la pieza, si me paseo por el círculo, sí que me saca el origen, pero otra manera buena de hacerlo hubiera sido proyectar geometría y ahora ya sí que sí tengo siempre seleccionado el centro de ese agujero, de ese círculo. Por lo tanto, no tengo ningún problema en realizar un círculo concéntrico con precisión. En este caso el plano me indica que va a ser de diámetro 25. Termino boceto. Puesto que es un corte, yo podría elegir, y me daría lo mismo, si elijo la sección completa, vemos que lo que realiza es lo mismo que si elimino ese perfil y elijo el perfil simplemente de anillo y le digo que también es un corte y le digo que profundidad 23 milímetros, que es lo que me indica el plano. La operación ha quedado tal que así. Tengo un agujero pasante de 12,5 con un agujero o con un taladro parcial de 25 milímetros. Procedo ahora a introducirle chaflanes para que luego después la operación para que luego después la operación de reproducción de operaciones incluya ya todo y ahorro tiempo. Aplico. Como vemos, tenemos 3 chaflanes realizados en una sola operación recogidos. Esto es importante de cara a futuro. Procedo ahora a realizar la operación de patrón circular para reproducir estas operaciones realizadas otras 4 veces sobre esta superficie. Patrón circular, elijo las operaciones, puedo elegirlas aquí o puedo elegirlas en el árbol. Elijo el eje. En este caso no tengo un eje de rotación, no he elegido un eje de rotación y puesto que ahora mismo estoy en el espacio infinito, si no lo defino, no tengo sobre qué rotar esa imagen. Pero ya que hemos iniciado la pieza
exactamente en el origen, donde se cruzan los ejes, puedo venir al árbol del modelo y elegir un eje que sea el que me permita que el programa realice esa rotación. Si no estuviera posicionado de esta forma, tendría que haber dibujado un eje, bien en el mismo boceto o bien en otro boceto auxiliar, para utilizar esto. Lo veremos más adelante. Como en el caso anterior, tengo que elegir el sentido de la rotación, puesto que sigo teniendo 360 grados, me es indiferente, y tengo que elegir el número de posiciones, 5 como en el caso anterior. Doy a aceptar y automáticamente obtengo lo que pretendía. Me resta realizar un empalme de 2 milímetros a la arista inferior y a la arista superior. Aplico y, como en el caso anterior, tengo dos operaciones en dos aristas en una sola operación recogido. Podría haberlo hecho individualmente si es que valoro que en el futuro voy a necesitar modificarlas indistintamente. Voy a necesitar modificar la superior pero la inferior no, o al revés. Hasta aquí la realización de esta pieza. Espero que os haya sido interesante. Nos vemos pronto en otro vídeo. Muchas gracias por atender. No olvidéis dar un like y suscribiros. Un saludo.